Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Entramado Cultural, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, Quique Abogadro, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, muchísimas gracias, Quique, por estar acá con nosotros. Queremos hacerte preguntas, queremos charlar con vos, dialogar con vos como futuros gestores culturales en formación. Y la primera pregunta que te quería hacer es, vamos al primer día que vos asumiste como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron ahí los criterios claves que tuvieron en cuenta para hacer este diseño de políticas públicas en cuanto a tener dos subsecretarías, una de nuevas audiencias y otra de gestión cultural? ¿Qué evaluaron ahí para tomar esta decisión y qué criterios tuvieron? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en contacto y felicitaciones por el proyecto. Realmente hacen falta espacios de discusión y de profesionalización de esta disciplina, la gestión cultural pública en mi caso, pero gestión cultural en general, muy, muy necesaria. Así que felicitaciones. Estoy en un bar, no hay mucha gente en este momento, pero pido disculpas por el audio si se cuela algo de fondo. Es interesante la pregunta porque me lleva derecho al hueso, que es que una cosa es de alguna manera la teoría, todo lo que uno estudia y cómo se prepara, y después está la praxis, que es fatal, digamos, te tiran de cabeza. Hay un tema de Jaime Ross, que tiene en un momento dice, te tiran a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y para colmo, de golero. En Uruguay le dicen golero al arquero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te gritan penal. Este, y lo menciono porque me parece interesante como justamente uno no está nunca preparado para lo que se viene cuando te viene algo así. Yo venía en esta última experiencia, terminé en diciembre como ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, fueron 6 años. Venía de antes haber estado un año y medio como viceministro de Cultura de la Nación y antes de eso fui subsecretario de Economía Creativa en la ciudad, en fin, director de Industrias Creativas, del Centro de Diseño. Pero aún así, y con todo ese recorrido, fue el desafío sin ninguna duda más importante de mi carrera, ser ministro de Cultura. Ahora, yendo a tu pregunta, yo heredo un ministerio. Fíjate que son 6 años que cumplo porque en realidad lo completo los 2 años del primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta y después hago el segundo mandato de Horacio entero. Horacio tuvo el primer año como ministro a Darío Lopérfido y el segundo año a Ángel Manuel. Y yo ingreso en el tercer año de su gestión. Con lo cual la estructura del ministerio ya estaba dada. Yo no participé de ese ordenamiento. Y te digo más, tampoco cambié demasiado los equipos de responsables. Por varias razones. Por un lado, porque realmente el equipo del Ministerio de Cultura de la ciudad siempre tuvo cuadros profesionales muy sólidos. En segundo lugar, porque lo primero que pensé al ingresar junto con el equipo chico que me acompañaba era, bueno, veamos primero por qué vamos a cambiar por cambiar a la gente, digamos, este, la calidad o técnica de cada persona y en función de eso decidimos. Y tercero, por una mirada política también, no partidaria, sino de vos manejás un ministerio tan grande, con tantas responsabilidades, tenés que tener mucho cuidado en el balance que se da dentro de esa estructura. Eh, y la verdad que uno de los temas que le mencioné siempre al equipo más cercano, el equipo fue todo el ministerio, pero mi equipo más cercano, el de confianza, con el que trabajé a lo largo de todos estos años, fue que nuestra tarea, una de las tareas principales era tener muy ordenado el ministerio hacia adentro, no solo en términos técnicos, sino humanos. Construir una buena relación con todas las áreas, ponernos al servicio de las áreas. Cuanto más gente uno tiene a cargo, en realidad trabaja para más gente. Eh, Vos a medida que vas creciendo en la jerarquía, en realidad te alejás del día a día de la gestión, porque para eso están las personas que tienen a su cargo las distintas áreas. Mi trabajo en realidad es removerle los obstáculos a esas personas para que puedan hacer bien su trabajo, unir los puntos que no se conectan naturalmente, por supuesto tener la visión estratégica,
hacer la planificación, definir el presupuesto, para que después y hacer un control y seguimiento de todo eso. Con lo cual, tiene una lógica, por supuesto, la estructura que existía en el ministerio entonces. Lo digo así porque no sé realmente, yo me elegí en diciembre y no le seguí el pulso a la gestión actual, con lo cual no sé cuál es la estructura actual del ministerio. Pero en cualquier caso, yo lo que busqué era sacarle el mayor jugo posible a lo que había. Y desde el principio me di cuenta que había un equipo realmente muy, muy sólido en sus áreas. Y eso me permitió plantear una de las por ahí ejes principales de la gestión, que fue, ya que el ministerio está ordenado, tengamos una mirada sistémica de la política cultural, que no se acaba en ser bien, ojalá, la política cultural pública, porque es mucho más que eso, en la responsabilidad del Ministerio de Cultura. Nosotros representamos, por ahí hablo en presente, pero por formación, digamos, ya desde diciembre aclaro que soy una persona, un civil libre, y sin esas responsabilidades, pero digo, representábamos a toda la cultura de la ciudad de Buenos Aires, con independencia de si era o no pública. La cultura de Buenos Aires es gigantesca, es extraordinaria, y es un ecosistema muy complejo que tiene, además de una cultura pública muy potente, con un presupuesto equivalente más o menos al de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, con más de 100 edificios, con grandes emblemas como el Colón, el San Martín, el Museo de Arte Moderno, el Recoleta, el Museo del Arte, redes de centros culturales, de museos, bibliotecas. Digo, esa es la cultura pública y realmente uno podría entretenerse, entre muchas comillas, solamente dedicándose a la cultura pública. Pero justamente tener una mirada sistémica permite ver que además de eso, hay una cultura privada muy potente, pensemos en los teatros de calle Corrientes o museos privados, y hay sobre todo una cultura independiente, muy pero muy importante, con más de 500 espacios culturales independientes, con teatros, centros culturales, galerías, librerías. En realidad una definición que si uno le estira, hay un mapeo de hasta 3.000 efectores culturales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso nos llevó también a definir líneas de trabajo específicas para el sector. De hecho, la cultura independiente fue uno de los ejes de mi construcción, con una ley de espacios culturales independientes recién empezada la gestión, que apuntó a resolver todos los problemas que había de clausuras alrededor del sector, pero sobre todo a nombrar al sector, a entender que es un pilar central de la cultura de Buenos Aires, que hay una relación entre todos ese gran ecosistema, ¿no? No hay una cultura pública sin una cultura independiente, sin una cultura privada, y por lo tanto la mirada tiene que ser sistémica. Entonces, para cerrar, yo doy respuestas largas, disculpen, pero básicamente siento que siempre hay que tener ese ejercicio entre la teoría y la praxis. Y por eso es tan compleja, ¿no? Digamos, no en mi caso, en nuestro caso, sino en general, la gestión cultural pública, porque tenés que tener un poquito de las dos cosas. Y por eso muchas veces no funciona trasladar a un artista, a una persona que está en el campo del arte, a la responsabilidad de la función pública. Son cosas distintas, la creación versus los desafíos de la gestión, donde muchas veces también es tan relevante la capacidad de tener creatividad como poder hacer mover un expediente de un lado a otro, poder trabajar con colegas de otras áreas que no son las culturales. De hecho, un desafío nuestro desde el principio fue entender a la cultura no como entretenimiento, sino como una herramienta central del desarrollo y por lo tanto ir a las discusiones importantes de la gestión de la ciudad en general, porque la cultura impacta en educación, en salud, en seguridad, en turismo, en desarrollo económico. Entonces, ¿cómo hablar de desarrollo de la ciudad si no hablamos de cultura? O sea, cómo esa es una silla que falta en la mesa y eso implica mucha muñeca para entender también cómo es el esquema de poder dentro de cada gobierno. Bueno, y todo el trabajo que uno hace en cualquier organización pública o privada para que sus temas con la carpetita debajo del brazo tengan la visibilidad que una persona no tenga, ¿no? La, en esa misma línea, entender que la cultura hay que medirla. Nos creamos un área que se llama Data Cultura para tener datos certeros sobre la cultura, para tener una mejor gestión, para medir el impacto de lo que hacemos, pero también para demostrarle a los tomadores de decisión que se puede medir. Por lo tanto, vamos a pedir más recursos en la medida que cumplamos los objetivos que planteamos, digamos. Pero para poder ir a tener discusiones a la mesa de los grandes, de que hablar el mismo idioma.
Y solamente, muchas veces el campo cultural lo que sufre una endogamia fenomenal. Porque si hablamos de, es importante la cultura en una reunión de artistas, bueno, obviamente, por aclamación todo el mundo va a decir que es importante. El desafío es ir a la parada del colectivo, perdón, y preguntarle a la gente en la parada del colectivo qué tan relevante es, ¿no? O sea, salir de esa zona de confort. Así que tener datos hacia la seriedad de esa conversación. Bien, gracias, Quique. Pasaste por varias de los lugares donde queríamos llevarte con estas preguntas. Uno de esos principales era los ejes de esa gestión que tuviste y otra, los indicadores, ¿no? Ya nos contestaste un poco. Si nos podés hacer como un resumen de esa ecuación básica de todo gestor cultural, que es tener el faro hacia dónde mirar, hacia dónde va la gestión, y después cómo evaluás y cómo medís eso que va sucediendo, y con qué te quedás al final, ¿no? De ese resultado. ¿Qué dirías así No, primero en completarte la pregunta de los ejes, porque me parece relevante. Eh, Diría como eje central o como paraguas esta idea de pensar a la cultura como un factor del desarrollo, porque de eso se desprende un tema principal que es el acceso a la cultura. Entender a la cultura como una herramienta que realmente lo que permite es construir la identidad individual y colectiva, y por lo tanto no da lo mismo tener o no tener acceso a la cultura. Es una sociedad mejor, una sociedad donde más personas participan activamente de la misma. Es una democracia más sólida y, como decíamos antes, esto impacta en un montón de indicadores de desarrollo. Por eso, uno de los programas centrales, probablemente el principal, fue el lanzamiento del Pase Cultural, una herramienta donde todos los chicos y chicas de la escuela pública o secundaria tienen una tarjeta con dinero adentro. Ese dinero lo pueden usar solamente para actividades culturales y además tienen la libertad de elegir. Pueden comprarse un libro, ir a un recital, pueden ir al cine, al teatro. La primera política de estímulo a la demanda cultural que hay en Argentina, y está puesta ahí porque básicamente la idea es que cualquiera viva donde viva en la ciudad tenga las mismas oportunidades de participación, entendiendo que es a través de la familia y la escuela donde principalmente nos vinculamos a ese gran ecosistema cultural. Entonces, el acceso a la cultura independiente, como también un eje de trabajo fundamental para esa visión que yo mencionaba realmente sistémica. Otro eje, el de las industrias culturales y creativas, la cultura como una herramienta que genera trabajo, trabajo de alto valor agregado, el tipo de trabajo que queremos tener, con mucho impacto en las personas jóvenes. Y después un eje de cultura y territorio. Es un proyecto como Abasto Barrio Cultural y otros proyectos que lo que muestran es el impacto que tiene la cultura a nivel de la calle, digamos, en el día a día de las personas, en un gran entramado que involucra actores públicos, privados, independientes, comunitarios. Te di una respuesta que no era la que vos me habías preguntado y me perdí un poquito. Pero bueno, no No, sé era si eso, eso completa un poco lo anterior. sin duda, los ejes y, y los indicadores, la forma de medir que tuviste en tu gestión. Bueno, Flor, indicadores lo que te decía, o sea, tiene que ver con datos embebidos de alguna manera en cada una de las políticas que llevas adelante y también de la mano de una gestión que siempre tuvo, no solo en cultura, un énfasis muy grande en el seguimiento. Nosotros elaboramos el presupuesto más o menos en el mes de agosto para el año siguiente, con un nivel de detalle muy alto, con indicadores claros de impacto para las políticas culturales que se proponen, con una forma de medirlos mes a mes, con un sistema estoy hablando de la gestión en la que estuve, pero no tengo duda que sigue así, con un sistema de seguimiento con la jefatura de gabinete muy intenso sobre los propios indicadores. Pero bueno, a la hora de ecualizar al Ministerio de Cultura con el resto del gobierno, nosotros lo hicimos adrede para que cultura fuera tomada seriamente, con el mismo énfasis que las políticas que yo mencioné antes, como de salud, educación, seguridad y tantas otras, ¿no? Eh, Así que en cada caso hay indicadores quali o quanti. Creamos incluso en algunos casos indicadores, por ejemplo, el de cercanía cultural, para tratar de medir cuán lejos o cuán cerca está cada persona que vive en la ciudad de alguna oportunidad de participación cultural.
pública, privada, independiente o comunitaria. Pero hay un gran mapa de la ciudad de Buenos Aires en Data Cultura que te permite ver cuán lejos o cuán cerca, y eso muestra la desigualdad que hay territorial naturalmente entre el norte y el sur, que está ligada, correlaciona con el poder adquisitivo, ¿no? Hay más oferta donde hay más dinero disponible, y claramente del eje centro, de Rivadavia para abajo, disminuye la oferta. Por eso es importante la apertura de un espacio como el Cine Teatro El Plata en Matadero, que apunta justamente a equilibrarlo. Y tantas otras iniciativas como Arte en Barrios, que era un programa que se desarrollaba en los barrios populares de la ciudad, etc. Y que, Digan ustedes, pues yo hablo sí, y sí, sí, hablo. no, perfecto. Digamos, como para cerrar, igual muchas cosas las dijiste, pero ¿cuál dirías que fue el mayor aprendizaje de tu gestión como ministro, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires? Yo venía ya con muchos años de gestión encima. Eh, la verdad es que y había trabajado incluso a nivel nacional, viceministro de Cultura, quiero decir, un cargo relevante, viajé por el país entero, pero sentarse al frente del Ministerio de Cultura de una ciudad como Buenos Aires fue una experiencia realmente alucinante, única, y el aprendizaje principal es la potencia que tiene el ecosistema cultural y creativo de nuestra ciudad. Yo hice una gestión muy en la calle, iba literalmente a la oficina un día a la semana, el resto del tiempo estaba visitando espacios culturales, conversando con artistas, yendo a eventos. Traté además de hacer una agenda que fuera mucho más allá de la agenda propia. Me parecía importante desde lo gestual también que el ministro de Cultura estuviera en las inauguraciones de pequeñas galerías, estrenos de teatros independientes, en los premios. Fue muy intenso y para mí ese es el principal aprendizaje. Y Conecta, yo lo venía haciendo de antes y lo sigo haciendo ahora. Yo después de un descanso largo de redes, como de 5 meses que apagué las redes, las volví a aprender principalmente porque me conecté con el propósito de seguir mostrando lo que yo hago de todos modos todos los días, que es, para mí es un motor de curiosidad la cultura de esta ciudad. Soy todo el tiempo, hasta es una excusa hacer el contenido que hago en redes. Ahora también conduzco un programa de streaming, tengo un programa de entrevistas por YouTube, un newsletter, te mando los viernes. Lo hago como una forma de hacer circular esa información que para mí es tan potente y poderosa. Entonces creo que el aprendizaje tiene que ver con la escucha, con un nivel de cercanía con ese mundo de la cultura que hubo que vencer prejuicios inicialmente, eh, porque la política siempre tiene una cierta distancia. Yo diría también que el campo cultural y artístico tiene una distancia con la política que es muy sano que tenga. A mí me parece un oxímoron un artista oficialista por definición, porque la idea del artista no necesariamente es que tiene que estar en contra por estar en contra, pero de alguna manera tiene un rol en la sociedad que tiene que ver con despertarnos, sacudirnos, incomodarnos, provocarnos. Entonces hubo que vencer primero esa barrera de distancia, de desconfianza, y también en tiempos muy politizados, de grieta, plantearla a cualquiera que yo trabajaba para ella. Y me da exactamente lo mismo a quién votaran o lo que dijeran en redes. Pero en la medida que son parte de la cultura de la ciudad, yo trabajo para vos y el primer teléfono que tenés que llamar si tenés un problema somos nosotros. Y así lo hicimos con toda la cultura, sobre todo la más independiente, que es siempre la más desprotegida, ¿no? Eh, y esa mirada panóptica que te da salir de una reunión con gente del mundo del cine para ir a ver a gente de la música y de la ópera y después de las artes visuales, termina generando una, esa mirada panóptica, una posibilidad de conectar puntos que a mí me parece fascinante. Por eso también lo sigo haciendo, más allá de que ya no tengo el cargo. Eh, Mucho mejor ahora que estoy libre, es mi bicicleta y sin tener que pedirle permiso a nadie para hacer lo que hago. Pero me parece que es una ciudad única. Yo tengo la suerte de haber viajado mucho y realmente no conozco, bueno, las capitales culturales del mundo que conozco, por ahí no fui tantas veces, pero me da la sensación que Buenos Aires sin ninguna duda está en el top 10 de ciudades del mundo en materia cultural. Me arriesgo a decir top 5, eh, lo que no quiere decir que esté todo bien, ¿no? En un país con crisis recurrentes, hacer cultura es muy, pero muy difícil.
pero ahora mismo, en medio de esta nueva crisis que atravesamos, hay una efervescencia cultural y creativa que es conmovedora. Entonces, creo que hay que tener la oreja atenta y tiene que ser un ejercicio constante, ¿no? Muchas veces tendemos a anquilosarnos. A mí me pasó como ministro, incluso, yo siempre cuento una anécdota que un día entré a Spotify, pre-pandemia era, al top 50 de Spotify, y digo, no conozco, de Argentina, y digo, no conozco un solo artista de esto. Soy viejo, uno, y dos, soy ministro, no puedo no conocerlo, porque mi trabajo implica que yo esté conectado con el zeitgeist, digamos, lo que pasa en la época, ¿no? Como soy muy obse, me los puse a escuchar a todos, a conocerlos, a ir a verlos, a conocer todo el entramado enorme y riquísimo que hay alrededor de personas que trabajan en la producción, los videos, las coreografías, los vestuarios. Bueno, esta semana, ahora el miércoles y jueves se hace el Buenos Aires Music Fest, que justamente muestra la potencia de todo el ecosistema de videoclips que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y esa misma curiosidad hay que ejercerla constantemente porque hay un problema que es que a medida que crecemos, vamos perdiendo registro naturalmente, digamos, de lo que nos pasa. En el sentido que perdemos, bueno, uno no escucha naturalmente artistas muy, muy jóvenes. Yo ahora incorporé como hábito todos los viernes entrar a ver el radar de novedades, tanto en Spotify como en YouTube, y hago un esfuerzo en particular por aquellos que no me gustan, no para que me gusten, sino para entender qué pasa detrás. Lo mismo puede aplicarse a las redes sociales, a la creación de contenidos en diferentes formatos. Eh, Creo que hay un desafío de parte del campo cultural de estar muy conectado con la época, no para emularla acríticamente, pero sí para entenderla y desde ahí, en todo caso, pelearse con esa época. Eh, bueno, eso. Respuesta larga de nuevo. Muchísimas gracias, No, Quique. Realmente un placer enorme esta charla. Te agradecemos un montón. Eh, gracias, de No, verdad, gracias muchas a gracias. ustedes y sobre todo el trabajo que hacen de hablar con gente del campo cultural me parece fundamental. Todavía es una disciplina muy reciente y la verdad es que para que los proyectos culturales puedan llevarse adelante, sí o sí hace falta gente que, sin ser artista, tenga la sensibilidad de entender la materia con la que uno trabaja y al mismo tiempo el profesionalismo y la capacidad de convertir esos proyectos en proyectos viables, en construirle un proceso eh, y un entramado de relaciones alrededor. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Esto fue un episodio más de Entramado Cultural Podcast con Quique Abogadro. Muchas gracias.